Nuestra Señora del Rosario, con formación y experiencia académica en métodos alternativos de solución de conflictos. Se ha desempeñado como consultora y funcionaria del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en un primer término como abogada en el área de conciliación, en el área de arbitraje, y actualmente se desempeña en el cargo de jefe del área de arbitraje. Es formadora de los diplomados de conciliación, arbitraje y secretaría de tribunales de arbitramiento de la misma entidad y de otras cámaras de comercio. Profesora de los programas de especialización de la Universidad del Rosario y otras, y conferencista en materia de MAX. En la mesa la acompañan la doctora Marcela Zúñiga, chilena, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Ha sido parte de investigaciones sobre análisis de estándares internacionales sobre derechos humanos. Como investigadora de CEJA, ha sido docente e investigadora para el Programa de Investigación y Capacitación en la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los Sistemas de Justicia de las Américas. Actualmente se desempeña como coordinadora general del proyecto para la segunda versión del Índice de Servicios Judiciales en Línea y como investigadora en Derechos Humanos para proyectos sobre acceso a la justicia del programa Tirajus de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. El doctor Juan José Martínez, chileno, licenciado en Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, investigador del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Trabaja como voluntario en ONG LEASUR, Litigación Estratégica de América del Sur, que desarrolla trabajo territorial, investigación, litigación y difusión sobre el sistema penitenciario, derechos humanos de las personas privadas de la libertad y los patrones de abuso sistemático a su respecto. El doctor Nicolás Lozada Pimiento, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Derecho y la Economía Global de la Universidad de Nueva York y en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad Nacional de Singapur. Asistió a la Academia de Arbitraje Internacional de la American University. Ha sido investigador y profesor de contratos como el Common Law, Derecho Privado, Arbitraje Internacional y Negocios Internacionales en las Universidades Externado y Santo Tomás de Aquino. Abogado independiente y consultor en comercio de servicios e inversión extranjera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y por último lo acompaña el doctor Valentin Calipel, abogado canadiense, jefe del Laboratorio de Ciberjusticia de la Universidad de Montreal, dedicado a los temas de optimización del uso de las tecnologías para la provisión de servicios de justicia que faciliten su mejor acceso a ella. Experto en temas de reforma judicial y justicia online. Tiene la palabra doctora Romero. Bien, señores, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes y poder compartir un tema que ha sido, digamos, que ha tenido una gran trascendencia en los últimos días, como es la resolución de controversias online. En ese sentido, como le acaban de mencionar, estamos con expertos en el tema, lo cual nos va a permitir enriquecer mucho este seminario respecto a los temas que ya se han abordado. Pues si han visto a lo largo del seminario, lo que hemos visto es cuáles son los modelos de justicia distintos, digamos, al sistema tradicional y cuál ha sido su aplicación y su tendencia en los países latinoamericanos. En ese sentido, de la mano de esa evolución y de esos sistemas, no podemos negar cómo va a ser la resolución de controversias a través de online. Antes, un celular para nosotros no era algo importante o no era algo básico, incluso para algunos era un lujo tener un celular. Y realmente muchas personas se resistían a tener el uso del celular y sin embargo hoy en día una persona que no tenga celular y adicionalmente que en su celular ni siquiera tenga internet, empieza, digamos, a quedarse un poco más atrás en lo que se refiere especialmente en el mundo profesional. Esto hace que también en materia de resolución de conflictos, también tengamos una tendencia a que se resuelvan los conflictos de otra manera. ¿De qué manera? De una manera más ágil. Y para eso es que nos sirve la resolución de controversias a través de los mecanismos online. Es buscar formas distintas y formas más eficientes de resolver las controversias.
Esta mañana que nos reunimos con los panelistas para preparar un poco cuál iba a ser la dinámica de este panel, me llamaba mucho la atención, y por allí es donde vamos a empezar, el estudio que realizó el CEJA respecto precisamente de cuáles son las tendencias a nivel latinoamericano de otras formas de justicia y otras formas de resolver conflictos a través del Internet. Si estuviéramos hace 10 años, seguramente esto ni siquiera sería posible plantearlo. No solamente porque no se nos ocurre, sino adicionalmente porque no hay los medios de cómo hacerlo. Y de eso se va a tratar un poco este panel. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles los diferentes modelos? Y también ver un poco cuál es la experiencia, digamos, en otros países, y cerrar también como cuál es la experiencia y como la forma de que lo podamos hacer y hacerlo bien hecho. En ese sentido, Marcela y Juan José, a quienes tengo a mi mano izquierda, nos van a hacer la presentación del Índice de Servicios Judiciales en línea de CEJA, que es una investigación cuyos resultados pues ellos nos van a mostrar y nos van a explicar. Es muy interesante este estudio porque es como salirnos un poco de lo tradicional, y para eso los invito a que tengamos mente abierta, porque realmente lo que nos van a mostrar es bastante interesante y simplemente son otras formas que hacen que la justicia sea pronta, sea eficaz y que evidentemente podamos resolver pequeñas causas a través de otros modelos distintos. Entonces les cedo el uso de la palabra a Marcela y a Juan José. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a todos y a todas. El objetivo de esta presentación es darles a conocer cuáles fueron los resultados de la segunda versión del Índice de Servicios Judiciales en Línea, proyecto que, tal como comentó el director ejecutivo de CEJA el día de ayer, es un proyecto que se llevó a cabo gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional IDRC. Para mostrarles y darles a conocer cuáles fueron estos resultados, previamente les mostré la tabla de contenido. Voy a contarles de qué se trata este indicador, cuáles fueron sus objetivos y cuál fue la metodología mediante la cual lo llevamos a cabo. Luego les presentaré cuáles fueron los resultados de esta segunda versión, para a continuación hacer una especie de comparación entre la primera versión que llevamos a cabo el año 2011 y la versión actual del año 2015. Luego mi compañero Juan José, quien también fue parte de esta investigación, presentará cuáles fueron los resultados globales por cada uno de los indicadores que también les daré a conocer. Y finalmente les presentaremos las primeras observaciones de este levantamiento y segunda versión, buenas prácticas y algunos desafíos que encontramos en esta investigación. Bueno, para comenzar, ¿qué es el Índice de Servicios Judiciales en Línea? Este índice es un indicador que tiene como objetivo medir las respuestas que instituciones vinculadas al sector justicia generan frente a determinados casos, que ya también se los voy a dar a conocer, por medio de la evaluación de sus respectivos sitios web. ¿Cuál es el objetivo de este indicador? Es fomentar y promover el uso de tecnologías de la información y comunicación como un medio para incrementar el nivel de acceso a la justicia de las personas. Ahora bien, ¿qué es lo que mide este indicador y cómo lo mide? El elemento central, como ya se lo señalé, es analizar la respuesta del sistema frente a casos concretos. Esto se realiza a través de estos 4 elementos secundarios. El primero de ellos, que es el tiempo de respuesta frente a un primer contacto, el tipo de respuesta, la información y el servicio que se entrega a nivel de los sitios web, cuál es la utilidad de esa información y la calidad en cuanto a la asistencia a los usuarios, y la calidad de la interfaz y las buenas prácticas tecnológicas que se pueden identificar. Estos elementos secundarios, a su vez, son los que dan a conocer los indicadores que forman parte de este índice, que tal como pueden ver ahí, tiene que ver con el tiempo de respuesta, cuál es la evolución de los sitios, el contenido y la tecnología que ellos podemos encontrar. Ahora bien, en cuanto a la estructura del índice, podemos ver que estos son los 4 casos mediante los cuales nosotros evaluamos a las instituciones. El primero de ellos está vinculado a bienes y servicios defectuosos, derechamente temas de consumidor, luego cobro y mantención de hijos, derecho a alimentos, pago de salarios vinculado a temas laborales y cobro de dinero deudado. Estos 4 casos son medidos a través de estos 4 indicadores que ya les señalé, los que a su vez están divididos en subindicadores. Vemos que el indicador del tiempo de respuesta busca cuantificar cuál es el tiempo de respuesta que tiene un usuario que accede a Internet mediante algún formulario
y también si estos formularios permiten algún tipo de respuesta automática. La clásica respuesta que nos llega a un correo electrónico de que fue recepcionada nuestra consulta. A su vez, el indicador de evolución de sitios web está estructurado en 4 subindicadores, los cuales fueron elaborados mediante la ordenación que da Naciones Unidas en el e-Government, que tiene que ver con los estados de evolución de los sitios. Vemos un estado emergente, que normalmente tiene que ver con información que nos entregan las instituciones como quiénes somos, a dónde estamos ubicados, que no tienen que ver mucho con vinculación con el usuario directamente. Luego pasamos a un estado mejorado en que sí vemos que los sitios ya tienen esta interacción al menos de una vía para entregar información a los usuarios, pasando a un nivel transaccional, que ya hemos visto algunos estados que hay comunicación de 2 vías, o sea, hay una persona que me responde a través del sitio web, y ya un estado conectado, que es un estado en los cuales los servicios de justicia se encuentran interconectados con otras instituciones del Estado para brindar asistencia al usuario. Por otra parte, el indicador de contenido mide tanto temas de utilidad de la información que es posible identificar en los sitios web, la asistencia al usuario, si es posible encontrar asistencia de tipo virtual o pedir una hora por internet, por ejemplo, e información y apoyo, como tiene que ver con ubicación de instituciones, tribunales y ese tipo de cosas. Y finalmente el indicador de tecnología, en el cual evaluamos tanto cómo es el acceso a los sitios, la usabilidad y la accesibilidad, cuestiones vinculadas, por ejemplo, a que si se encuentran herramientas para personas con discapacidades visuales. Y por último, tenemos los estándares de la W3C, que tiene que ver con una comparación de estándares internacionales a nivel de tecnología y buenos usos y prácticas a nivel de tecnología. A su vez, estos subindicadores están vinculados con una serie de variables que son a través de las cuales nosotros vamos evaluando uno a uno los sitios. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo de este indicador? Cada uno de los subindicadores que ven ahí tiene un porcentaje asignado. Cada uno de los casos que ya anteriormente les mencioné son ponderados por este tipo de cálculo y se suman, se calcula un promedio y ese es lo que da el resultado final, que después les voy a mostrar cómo quedan los países en el ranking. Ahora bien, les voy a contar un poco cómo fue esta segunda versión. Nosotros estuvimos aplicando este periodo de levantamiento de la información entre el 7 de septiembre y el 30 de octubre. Se evaluaron instituciones del sector justicia de 32 países, hubo un equipo de 8 investigadores y también tuvimos un par de ajustes a la metodología del índice anterior, ya que habían pasado 4 años, entonces tuvimos que revisar algunas cosas en ese sentido. Siempre estos ajustes se vieron encaminados a hacer una comparabilidad entre ambos informes para poder hacer una comparación real entre los 2 índices. En cuanto a los cambios que se hicieron, principalmente tienen que ver con darle mayor ponderación a algunos de estos subindicadores, principalmente en materia de indicadores de contenido, en el cual le dimos un mayor porcentaje al subindicador de asistencia al usuario. Quisimos ver que tanto los países prestaban no solamente información en sus sitios, sino que también contaran con mecanismos que sirvieran para ayudar a las personas a solucionar sus conflictos. Por otro lado, también estandarizamos el indicador de tiempo de respuesta para que no castigar a los países por las diferencias de horarios y así poder tener una unificación en cuanto vamos recepcionando las consultas que íbamos enviando. Y por último, también hubo cambios en la medición de los países federales. Inicialmente, en la versión 2011, cada país federal contaba con la evaluación de 3 estados: la capital de ese país, el estado con mayor población y el estado con menor PIB. En la versión actual, y siguiendo también la metodología que estábamos utilizando para nuestro otro índice, el IAC, cambiamos esta última caracterización y ahora consideramos a los estados con menor población de estos estados federales. Ahora bien, les mostraré cuáles fueron los resultados de este índice a nivel de ranking general de estos indicadores. Como pueden ver, y para alegría de muchos, Colombia está en el primer lugar en esta versión, seguido por Costa Rica, Chile, Paraguay y Canadá. Como pueden ver en esta gráfica, el país con menor puntaje fue Antigua y Barbuda, que en general vemos que los países del Caribe tienen tendencia a estar en estos últimos lugares.
Y esta a su vez es la tabla comparativa con la versión anterior. Las líneas que están en color azul muestran el ranking asignado al 2011 y la roja al 2015. Podemos ver, por ejemplo, que Colombia en la versión anterior estaba un poco más bajo y subió bastante. Lo mismo que pasa con Costa Rica y con Argentina, por ejemplo, y Ecuador, que fueron países que aumentaron bastante en este índice. Y a continuación también aquí les mostraré cuáles son los grupos de países, porque además de, para hacer una especie de caracterización, nosotros agrupamos estos niveles, estas ponderaciones en una especie de tabla. Podemos ver que en la versión 2015, quienes quedaron en el grupo de muy alto fueron países como Colombia y Costa Rica, a diferencia del año 2011, que estaba Canadá, Colombia, Estados Unidos y Brasil. Estos cambios, porque hay menos países en uno y más en el otro, tienen que ver porque estos cálculos por los grupos se hacen a nivel de tablas de agrupación de datos y a nivel también de, ¿cómo se dice? Hacemos un poco de vínculos y promedios entre los resultados finales. Por eso ven diferencias, pero es más que nada una forma de hacer los grupos. Bueno, a continuación les voy a dejar con mi compañero Juan José, que les va a dar a conocer cuáles fueron los resultados por indicador respecto de este índice. Sí, bueno, muchas gracias y hola a todas y a todos. Antes de entrar propiamente tal en los resultados por indicador, voy a invitarlos a reflexionar un poco acerca del contexto en el que nosotros aplicamos el índice de servicios judiciales en línea. Esto tiene que ver con la población que accede a Internet en Latinoamérica. Este gráfico que ustedes tienen en pantalla fue elaborado con datos del Banco Mundial y muestra la cantidad de usuarios de Internet por cada 100 personas en Latinoamérica y el Caribe entre el año 1990 y el año 2014. Lo que es importante destacar de este gráfico es que en el periodo que va desde el 2008 al 2014, es decir, en solo 6 años, el acceso se duplicó, pasando de 25 usuarios por cada 100 personas a 50 usuarios por cada 100 personas. La tendencia en estos últimos años, y un poco más atrás también, aproximadamente desde el 2005, ha sido de un aumento de 10 puntos por cada 3 años. El gráfico anterior es interesante confrontarlo con este, que muestra la cantidad de suscripciones a celular o a teléfono móvil por cada 100 personas en Latinoamérica, también elaborado con datos del Banco Mundial. Un poco en la línea, de hecho, de lo que señalaba Verónica. Antes probablemente tener un teléfono celular, así como también acceder a Internet, era un lujo. Hoy día, con el precio que tienen y también con los puntos, por ejemplo, de Wi-Fi público, el panorama ha cambiado. Vemos en la gráfica que en el año 2008 habían 79 teléfonos o suscripciones a celular por cada 100 personas en Latinoamérica. En el 2011 ya superamos la cantidad de celulares por persona y en el 2014 ya hay 114 teléfonos móviles por cada 100 personas. Esto no quiere decir que vamos a llegar a un punto en que hayan 400 celulares por persona, por supuesto que no. Pero lo que sí podemos concluir de estos dos gráficos anteriores es que el único panorama posible al que nos vamos a enfrentar es un panorama de mayor acceso a Internet en general. Ahora, en ese sentido y en este contexto, ¿cuáles fueron los resultados por indicador? Vemos que el indicador de tiempo de respuesta, y también respondiendo a algunas de las modificaciones que hicimos para no castigar a los países que tenían usos horarios distintos, en la línea roja pueden ver el año 2015 subió. Quiere decir que obtuvimos en los aproximadamente 70 sitios web que nosotros evaluamos un tiempo de respuesta a nuestras consultas por un determinado caso, por ejemplo una pensión de alimentos, un tiempo de respuesta razonablemente más corto y además, por supuesto, una respuesta, que en algunos casos no conseguíamos nunca una respuesta, aún habiendo una forma de realizar una consulta. El siguiente indicador que nosotros medimos es el indicador de evolución de sitios web. Y con respecto al 2011, que es la línea azul, ustedes pueden ver que casi se mantienen, sube un poco más. En la línea de lo que señalaba Marcela, nosotros aquí lo que hacemos es medir en qué estado de evolución se encuentran los sitios.
estando los sitios menos evolucionados, que son sitios que simplemente ponen información a disposición de las personas, y los sitios más evolucionados, que son sitios que están verdaderamente conectados, no solo con las personas mismas, sino que entre instituciones del Estado. Es decir, por ejemplo, si uno tiene un problema con una pensión de alimento nuevamente, no sería necesario entregar los registros que acreditan que yo soy padre o hijo de una persona, porque esa es información que ya está contenida en el Estado. El Estado ahora tiene la tarea de interconectarse con las demás instituciones para prestar un buen servicio. Y en ese sentido, los estados se mantienen más o menos igual de conectados, no han pasado a este último estado de evolución. Con respecto al indicador de contenido, ustedes pueden observar que hay una baja importante. El indicador de contenido también nos preocupa porque trabajando sobre acceso a la justicia debiera ser el indicador más alto, precisamente porque lo que medimos en él es la utilidad de la información y la calidad de la asistencia en línea al usuario. Tal como señalaba Marcela, aquí la baja puede explicarse ciertamente porque en el año 2011 lo que se medía particularmente era si es que existían ciertos indicios muy básicos sobre utilidad al usuario. Luego de la propuesta de ajustes metodológicos y debido a que era razonable hacer algunos ajustes luego de varios años de pasado a la primera medición, se le puso énfasis a la calidad de la asistencia al usuario, esa calidad, esa asistencia que se le prestaba al usuario en línea. Y vamos a ver que hay ejemplos muy buenos de asistencia en línea, algunos de ellos para su felicidad colombianos, que eran ejemplificadores. Por último, con respecto al indicador de tecnología, ustedes pueden ver que se mantiene más o menos similar, es decir, y nuevamente alto. Los sitios web en general, o los estados y las instituciones a cargo de esos sitios web, se han preocupado de invertir y mantener al día sus sitios web en términos de diseño y programación, pero eso puede ir de repente tal vez en demérito de lo que es el contenido. Ahora, en esta aplicación, nosotros identificamos algunas buenas prácticas que les señalaba que íbamos a pasar a ellas. Para más o menos graficarles, lo que nosotros hacemos es medir un indicador y tomar una captura de pantalla para luego ver cuáles son los resultados que nosotros podemos luego exponer y señalar también cuáles son las buenas prácticas. Principalmente para establecer una hoja de ruta, como les voy a señalar más adelante, para quienes quieran tomar o realizar cambios en sus sitios web. Algo que nos llamó la atención fue esta página que ustedes pueden ver en pantalla del sitio web de defensa al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta existía la posibilidad de contactarse con un asistente virtual, tener un chat, era un robot, claro, que respondía a determinadas preguntas, pero después de un momento uno podía pasar a chatear con una persona de carne y hueso que estaba ahí. Tal como les señalaba, esta es una página que nos llamó muchísimo la atención y es la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Acá no solo existía la posibilidad de chatear, y que de hecho lo hicimos, y por eso fue el sitio web mejor evaluado. No me acuerdo el nombre del chico que nos atendió, pero existía también la posibilidad de hacer un video chat, y eso nos sorprendió, porque puede haber sido que el video chat estuviera ahí y solo estuviera el nombre, pero a la hora de comprobar si es que era posible, claro que era posible hacer un video chat. Eso fue sorprendente. Otra página web que nos llamó la atención fue la página web de la Corporación de Asistencia Judicial de Chile. La Corporación de Asistencia Judicial de Chile presta asistencia principalmente en materias de derecho de familia y también en algunas cuestiones relacionadas con materias civiles, como por ejemplo podrían ser pequeñas deudas. Lo que nos llamó la atención es que existe una plataforma en línea para pedir una hora y que es muy sencilla. Uno puede agendar con una variada gama de opciones de lunes a viernes, puede elegir 3 días en que le acomoden, elegir hasta 5 horas en que le acomode ir, de 9 a 18 horas, hacer la consulta, adjuntar un archivo que pueda ser clarificador tal vez para la persona que esté detrás de la pantalla, y eso ciertamente nos pareció destacable. Otra práctica destacable que encontramos fue en la Procuraduría Federal del Consumidor de México, principalmente porque
existe una variada, sino amplísima forma de presentar denuncias que van desde una llamada por teléfono hasta Facebook, Twitter o un correo electrónico a la cuenta de correo de la Procuraduría del Consumidor. Eso ciertamente nos parece una buena práctica en términos de acceso, porque eliminan lo que pueden ser costos de transacción a la hora de tener que interponer una demanda en caso de que sea necesario. Algo que también nos llamó la atención mucho fue en algunas páginas de Canadá, que son algunas de las siguientes láminas que les voy a mostrar. Esta primera, que es de la página del Attorney General, encontramos respuestas y preguntas muy sencillas que a veces todos tenemos, sobre todo la gente que no se vincula con el mundo del derecho, como podría ser ¿cómo encuentro un abogado y qué es lo que puedo hacer si es que no puedo pagarlo? De la misma forma, si es que tengo que ir a la corte y yo no hablo inglés o francés, que son los idiomas maternos de Canadá, ¿puedo tener un intérprete? Y con respecto al intérprete, ¿puede ser un intérprete que yo elija? Otra cosa que nos llamó la atención, tal como les señalaba, y esto es en la página de protección al consumidor de Ontario, en Canadá, la posibilidad de hacer una demanda en línea, en el caso de que sea necesario, habiendo agotado todas las demás instancias, y rellenarla mediante este formulario que se encuentra disponible en Internet, con el que te dan un número de caso y uno puede hacerle seguimiento. Esta última buena práctica que nos pareció destacable fue en la página de una de las páginas del gobierno de San Vicente y las Granadinas, un país del Caribe, en que había una herramienta que recolectaba opiniones a algo tan sencillo como, a una pregunta tan sencilla como ¿qué tan útil le fue este sitio en proveerle a usted la información que usted necesitaba? La información por la cual usted se metió a este sitio, la información que usted estaba buscando cuando se metió a este sitio. Eso vamos a ver que también es una excelente práctica porque, y adelantando un poco también algunas conclusiones, los sitios web son una inmejorable plataforma para recolectar información a bajo costo. ¿Qué cosas encontramos nosotros que hay que mejorar, que podríamos decir que sería bueno mejorar? En términos de usabilidad, muchos de los que hicimos la evaluación somos algunos nativos digitales, pero nos costó mucho a veces encontrar la información. Aunque estaba en los sitios web, uno a veces no es razonable que una institución te diga, pero si la información está en mi página, si es que uno se demora 1 hora en encontrarla. Todas las personas determinamos una cantidad de tiempo razonable para buscar y encontrar algo. Si no está, o sea, si es que está, pero uno se demora más, no es razonable decir que está. En esta misma línea encontramos muy pocos sitios web, pero por no decir que la regla general era que no tuvieran adaptaciones para personas con discapacidades visuales. La posibilidad de generar contrastes, por ejemplo, la posibilidad de agrandar la letra y la posibilidad de tener un lector de pantalla, que son sistemas muy sencillos que pueden ayudar a que personas que tienen dificultades visuales puedan navegar por nuestros sitios. Y en ese mismo sentido, era difícil encontrar alguna información. En algunos casos también, bueno, todos los que usamos Internet hemos ocupado el historial para buscar algún sitio en el que alguna vez nos metimos, que recordamos que encontramos algo. Nos llamó la atención en algunos casos la existencia de una multiplicidad de direcciones web que era pero muy confusa en algunos casos, sitios web que te llevaban de una dirección a otra y por lo tanto luego volver a ese sitio web era prácticamente imposible. En términos de información sustancial, hace falta información sustancial o fácil para resolver casos y una mayor asistencia al usuario en línea. Eso tiene que ver también con lo que presentaba ayer uno de los panelistas. Nos sorprendió mucho la Legal App, porque haciendo uno una consulta muy sencilla, en cualquier término, la Legal App es capaz de relacionarla con la información legal. Y en ese sentido permite acceso a gente que tiene un nivel bajo de alfabetización tecnológica. Ahora, ¿cómo hay que entender estos resultados?